primera jornada de contacto entre los emisarios del régimen de Venezuela y los representantes del presidente interino Juan Guaidó en la isla de Barbados, en el Caribe. Los acercamientos son facilitados por el gobierno de Noruega. Celia Mendoza, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, tiene el informe en el lugar de la noticia. Celia, buena tarde. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Así es. Continúa esta martes la segunda jornada de esta tercera reunión entre los miembros del gobierno interino de Juan Guaidó, quienes son los mismos representantes que estuvieron en Oslo durante el último encuentro, y los representantes del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Se ha manejado una agenda completamente secreta por parte del gobierno de Noruega desde su llegada aquí a la isla. La única información que se ha dado a conocer es la emitida por Nicolás Maduro, quien dijo que este lunes se habían reunido por 5 horas y que lo habían hecho de una manera amigable. Sin embargo, la información que está llegando el día de hoy por fuentes cercanas a las negociaciones es que habría tensión en los puntos de negociación y que esto podría llevar a que se estuvieran terminando estas negociaciones este miércoles en la noche y no a finales de esta semana, como inicialmente se había esperado, después de que el gobierno de Noruega entregara este comunicado confirmando que había tercera reunión aquí en Barbados. Los temas fundamentales que se están tocando serían el de las elecciones libres y transparentes con un nuevo Consejo Nacional Electoral, la eliminación de la Asamblea Nacional Constituyente y el regreso del oficialismo a la Asamblea Nacional como ente legítimo de la democracia en Venezuela, así como se estaría hablando acerca del tema económico, y en este caso posiblemente el gobierno de Nicolás Maduro está presionando para que se levanten algunas de las sanciones. Esto es algo que ya habían dicho durante la reunión anterior en Oslo, donde los 3 puntos fundamentales de acuerdo al gobierno de Noruega serían el económico, el político y las elecciones, y desde luego se habla de si Nicolás Maduro estaría o no en estas elecciones. La oposición ha sido clara que Maduro no debería estar en estas elecciones y que ellos estarían buscando este proceso que se ha hablado acerca de 1 año, pero que podrían ser 9 meses para que esto suceda. Pero de terminar temprano estas negociaciones mostraría que todavía hay puntos claves donde no hay ningún tipo de consenso y donde ha sido difícil para los negociadores noruegos seguir adelante con este proceso, que no significa que vaya a terminar, pero que ha encontrado traspiezos en las últimas semanas. Se espera obviamente que haya un comunicado oficial del gobierno de Noruega, como lo hizo en las ocasiones anteriores, dando detalles generales acerca de estas negociaciones, pero manteniendo el hermetismo de las mismas para preservar la integridad de este proceso que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro asegura es un camino hacia la paz. El gobierno interino de Juan Guaidó dice que es una de las opciones que están manejando. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde la isla de Barbados, en el lugar de la noticia para la tarde en NTN 24. Gracias, Celia, gracias por estar con nosotros. Buena tarde para ti. Continuamos con más. Quiero saludar ahora en nuestros estudios en Washington a Héctor Chamis, profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Héctor, bienvenido, buena tarde. Buenas tardes, Idania. Un gusto estar contigo. Igual para nosotros siempre tenerte. Héctor, ¿puede haber una salida cierta en el diálogo en Barbados en esta oportunidad? Bueno, si todos esos requisitos que escuchamos recién se cumplen, sí. Si hay un nuevo Consejo Nacional Electoral, si hay nuevas reglas de juego, si hay un nuevo padrón electoral, un nuevo registro electoral, que eso además está controlado básicamente por los cubanos, si se elimina la Asamblea Nacional Constituyente, ilegítima, inconstitucional, bueno, entonces sí. Si todos esos requisitos se cumplieran, sí, pero bueno, algunos de nosotros tenemos dudas al respecto, por un sinnúmero de motivos. Entre ellos, porque nunca un diálogo anterior dio resultado. Entre los motivos, digo, es decir, hay escepticismo, poca confianza. Cuando vemos los temas que se están debatiendo, o que están sobre la mesa, uno se pregunta, ¿realmente el régimen va a ceder de esta manera? Esa es la pregunta. Si miramos hacia atrás, efectivamente vemos que cada una de estas instancias, en República Dominicana,
o donde fuera, ahora en Barbados, antes en Oslo. Bueno, Oslo es parte de este nuevo proceso, pero las anteriores instancias de diálogo terminaron mal, terminaron siempre con el régimen de Maduro recompuesto y con mayor margen de maniobra y con la oposición desarticulada. Esa ha sido la experiencia de tantas instancias. Ahora lo que ocurre es que cada uno de estos ejercicios nuevos supone nuevos negociadores también. Ahora está Enrique Iglesias en nombre de Europa, están los noruegos, antes estaba Zapatero o antes estaba Leonel Fernández y Torrijos y Martín Torrijos, años atrás, tú recuerdas. Entonces cada vez que llega un nuevo negociador, un nuevo representante del régimen o de otros actores, comienzan de nuevo, comienzan de cero, como si antes no hubiera ocurrido nada. Y eso es lo que verdaderamente frustra, pero más allá de frustrar los ánimos, frustra las posibilidades de una transición democrática en el país. Entonces, eso es lo que tendremos que prestar atención. Héctor, ¿tendría que haber una sola mesa? Es decir, ¿tantos frentes abiertos terminan diluyendo el esfuerzo? En parte sí, pero también esto es consecuencia, y hay que decirlo, Idania, es consecuencia de que el capital político del interinato de Juan Guaidó y su equipo se ha ido dilapidando en todas estas idas y venidas. Entonces hoy encontramos un Guaidó debilitado y en última instancia un Maduro que ha recompuesto una parte de su aislamiento internacional. Estaba tremendamente aislado 2 meses atrás y hoy ya no tanto. Hoy ya tiene negociadores importantes sentados a la mesa que, si bien se presentan como mediadores, bueno, auspician una salida que sea del gusto del régimen también, una salida que el régimen pueda acordar. Y eso tendrá que ver con, bueno, elecciones, anunciarán elecciones probablemente. No está claro si el candidato va a ser Maduro o va a ser Héctor Rodríguez o Diosdado Cabello. No está claro el otro punto importante, el Consejo Nacional Electoral. Un dato esencial de esta secuencia que planteó Juan Guaidó al comienzo fue fin de la usurpación, gobierno de transición y finalmente elecciones libres. Y eso no era un capricho, era, bueno, eso era la certeza que para que las elecciones fueran libres se requería un proceso de reorganización de la institucionalidad, del Consejo Nacional Electoral, de los padrones, de los distritos, de la tecnología que se usa para contar los votos. Sí. Bueno, eso demoraba tiempo, eso demora tiempo. Y ahora, bueno, ¿cuándo serán las elecciones y cuáles serán esas reformas? En fin, y todo esto, Idania, además, mientras el cadáver del capitán Acosta continúa en la morgue y su viuda no ha podido recibirlo para darle la sepultura correspondiente. Así es, así es. En un momento político donde, como bien señalas, el cadáver del capitán Acosta permanece secuestrado, cuando vimos escenas como la pasada semana del joven de 16 años que recibió 52 impactos de perdigones en su cara. De todos modos, el diario El Mundo de España publicaba hoy que el régimen habría aceptado realizar elecciones en 9 meses. Claro, para realizar elecciones libres hay que tener un nuevo Consejo Nacional Electoral, es decir, hay otras muchas cosas en el medio. Pero quiero preguntarte por algo que dijiste. Cuando hablas de que el interinato de Juan Guaidó ha perdido apoyo, te pregunto, ¿interno o externo? Porque igual vemos que hay, es decir, los países ratifican con frecuencia y continuidad el apoyo hacia Guaidó. Dicen que está incólume, que allí siguen con Venezuela. Entonces, ¿a cuál de los dos te refieres? Un poco los dos. Yo te diría que internamente ha perdido
poder de convocatoria, eso es claro. Las convocatorias a la calle ya no tienen la respuesta que tenían en enero o en febrero. Por el otro lado, eso tiene que ver también con que la sociedad se agota y la sociedad se frustra cuando encuentra señales que son confusas. Y desde el 30 de abril, desafortunadamente, Juan Guaidó ingresó en un terreno de opacidad y secreto que no lo ha favorecido. Juan Guaidó, su capital político era la transparencia y la autenticidad frente a los venezolanos y su carisma en función de eso. Y luego comenzaron a ocurrir cosas que Juan Guaidó decía algo y ocurría lo contrario. Bueno, aquella fatídica mañana del 30 de abril, pero mismo la semana pasada decía que no habría más negociaciones en función de estos últimos casos de represión y de violencia por parte del régimen, de Acosta o del niño o del joven que fue, bueno, quien perdió los dos ojos, ¿verdad? Y sin embargo, pocos días más tarde, bueno, sí va a haber otra reunión de diálogo en Barbados. Y eso entonces ha desgastado su imagen y ha perdido capacidad de convocatoria. En el terreno internacional, eso al mismo tiempo ha generado confusión, ha generado que aún los países que más lo han apoyado, Colombia o Estados Unidos, miren con un poco de desconcierto lo que está ocurriendo en estos momentos. No iba a haber diálogo, pero sí lo hay. No había negociación, pero sí existe. La secuencia de cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, parece que se va a alterar. Y en esa fórmula el orden de los factores sí altera el producto. Claro. Entonces eso ha generado confusión. El otro día hubo un tuit de la vicepresidenta de Colombia, de Marta Lucía Ramírez, que luego ella lo bajó, que era bastante enojada, se la veía en ese tuit respecto a las últimas decisiones de participar del diálogo. Entonces, es indudable que el gobierno interino de Juan Guaidó ha perdido mucha fuerza y ha perdido mucha capacidad de convocatoria adentro y credibilidad en el exterior. Ahora, ¿a dónde puede llevar, antes de pasar al otro tema que tengo pendiente contigo, que es el informe Bachelet, ¿a dónde puede llevar esa pérdida de apoyo a la que te refieres? Es decir, a esta falta de transparencia o el decir una cosa hoy y otra mañana. ¿A dónde conduce? Tanto afuera como adentro, ¿no? Bueno, conduce a un debilitamiento que, por el otro lado, siempre ha sido la estrategia de Maduro de debilitar a la oposición, primero tratando de soportar los periodos de movilización muy fuerte, siempre ha sido neutralizar esa oposición en una mesa de diálogo, ya sea con el Vaticano, con República Dominicana, con quien fuera, y eso se repite y hemos visto cómo liderazgos anteriores han caído, han sufrido un desgaste muy profundo con esta estrategia que le propuso siempre el régimen, el de Capriles o el de Henry Ramos Alup o el de Chugo Torrealba en algún otro momento. Luego fue Julio Borges, que también perdió mucha fuerza por esas maniobras del régimen, y esto mismo bien podría pasarle a Guaidó. Ahora, Héctor, de esta negociación que veremos cómo termina. Héctor, te quiero preguntar algo. Si no hay negociación, ¿qué hay? Ayer hablaba con Michael Shifter de Diálogo Interamericano y él decía, no hay otra salida que no sea una negociación. ¿Qué otra negociación hay si no, o qué otra salida hay si no hay negociación? Claro, tal vez tengas razón, pero esto hay que mirarlo no como una fotografía, sino como una película. Claro. Y entender cómo se llegó hasta aquí.
¿Y a partir de qué? ¿A partir de decisiones mal pensadas y peor ejecutadas. Del 30 de abril o lo que ha sucedido el mismo 23 de febrero en Cúcuta, una absoluta expresión de deseos que en aquel momento, te acordarás, Idania, ya pensábamos que Maduro se iba al día siguiente desde Cúcuta, ¿no? Y no ocurrió así. Y entonces hay una serie de malas decisiones que nos llevan a esta instancia en donde, claro, ahora probablemente no haya otra opción porque el gobierno de Juan Guaidó está muy débil y ni siquiera tiene lo que tenía hace 2 meses atrás, que era enorme credibilidad internacional, que la tiene todavía, pero con mucho desconcierto, claro, y capacidad de convocatoria y movilización en la sociedad venezolana, y hoy ya no tiene eso tampoco. Entonces, claro, decir no hay otra salida, como dice Michael Shifter, sí, pero entendamos cómo se llega hasta aquí, ¿no? Claro. Que no hay otra salida hoy. Claro. Y ha sido una sucesión de malas ideas. Ahora, Héctor, hablemos de Michelle Bachelet y de su informe. Y me gustaría comenzar con una impresión general o críticas puntuales que has venido haciendo en tus redes sociales. Yo digo que el informe ha sido criticado y ha sido elogiado, en partes iguales en la discusión, en la conversación pública. Yo quiero decir algunos puntos. Primero que nada, este es un informe político, porque estos informes siempre son políticos. Y hay un dato que es incuestionable, que es que la señora Michelle Bachelet le da al gobierno 2 años, al gobierno de Maduro, le da 2 años, un programa de 2 años de reuniones y de acciones prácticas para mejorar la situación de derechos humanos. Entonces, el horizonte temporal de Maduro, que meses atrás era de 2 semanas, te acordarás, hoy ya es de 2 años concedido por la alta comisionada. En cuanto al informe en sí mismo, si bien está muy bien que señale lo que señala, quiero decir 2 cosas que me preocupan mucho, y es que ese informe representa un retroceso respecto al informe anterior de junio de 2018 del anterior comisionado, por 2 motivos. Primer motivo, sí, aquel informe explicita que no hay voluntad de parte del régimen de ofrecer justicia a sus ciudadanos, lo cual la señora Bachelet ha ignorado. La señora Bachelet, en esos 2 años de programa de trabajo y conversaciones con su gente, con su equipo en Caracas, van a abordar el tema de cómo hacer funcionar la justicia, cuando el informe de 2018 ya había determinado que no existía voluntad de ofrecer justicia en Venezuela, lo cual es muy cierto. El proceso judicial en Venezuela es una fantasía, es una ficción creada por el régimen para generar la apariencia de juridicidad, como hemos visto en caso tras caso tras caso. Los casos que van a las audiencias y las audiencias se suspenden por vez número 40 o más. Y cada caso de preso político funciona de esa manera, con la ficción del debido proceso. Lo otro que había dicho el informe del alto comisionado anterior, de junio de 2018, es que dada la imposibilidad de los venezolanos de acceder a la justicia, él urgía a la Corte Penal Internacional a involucrarse. Y que la señora Bachelet ha estado en silencio en relación a eso. Su informe describe crímenes de lesa humanidad. Ella no utiliza esa terminología, pero eso es lo que son. Bueno, debería estar enviando ese informe a la Corte Penal Internacional, como hizo el alto comisionado anterior, como hizo Luis Almagro con el informe de los expertos, un informe de 400 páginas acerca de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Dado eso, el informe de Bachelet, que sí señala importantes violaciones, no obstante representa un retroceso respecto al informe que teníamos un año atrás. Con lo cual el tiempo sigue pasando
Y entre informe e informe, entre discusión y discusión, lo que queda de costado es la imposibilidad de actuar y de producir hechos políticos contundentes, claro, para concretos, acorralar a esta dictadura y forzar su salida. Ahora, Héctor, si ha habido un retroceso para ti, según tu punto de vista, tuve la oportunidad de entrevistar, digamos, a una serie de organizaciones no gubernamentales de dentro y de afuera. El Foro Penal en Venezuela, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, y todos realzan la importancia del informe. Pero Julio Borges, si nos vamos al plano político, daba declaraciones hoy en relación a la contundencia de este informe y decía que la comunidad internacional no podía dejarlo pasar por alto. Claro, también yo me preguntaba, ¿y qué hace la comunidad internacional con el informe? Bueno, que lo agreguen a los informes anteriores que ya están en La Haya, en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Perfecto. Porque este es insuficiente en relación a los informes de la OEA y el informe anterior del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Luisa Ortega hizo eso. La ex fiscal de Venezuela anunció en un tuit, lo vi esta mañana, que ella misma envió el informe de Bachelet a la Corte Penal Internacional, porque ella misma ya había realizado denuncias anteriores a su vez. Hay 6 países de las Américas que denunciaron al régimen ante la Corte Penal Internacional con aquellos 2 informes de la OEA y del Alto Comisionado anterior, que lo agreguen. Y que fuercen también a la Fiscalía de la Corte Penal a intervenir, a actuar y a proceder con una investigación como corresponde. Quiero concluir con una pregunta. El tiempo que finalmente está en todo tu análisis de hoy, ese tiempo que pasa y pasa y pasa sin que nada ocurra, finalmente juega a favor de Maduro, sigue jugando a favor de Nicolás Maduro. Siempre ha sido así desde hace ya, desde aquellas masivas protestas de 2014. Y el tiempo es el gran aliado de Maduro y el gran enemigo de los venezolanos que se van, que emigran. Estos 2 años de conversaciones que Bachelet le concede a Maduro, se están yendo 5.000 venezolanos por día, ¿verdad? Ya son 4 millones. Hagamos la cuenta, 2 años, 5.000 por día, ¿a cuánto llegará ese número que hoy es 4 millones? Al doble, precisamente. Y entonces, otro dato importante, en las conversaciones, dado el éxodo venezolano, acerca de nuevas elecciones también deberán incluir si los venezolanos en el exterior podrán votar o no. Y no puedo imaginar que el régimen acepte que los venezolanos en el exterior puedan votar en una eventual elección. Así es. Héctor Chamiz, gracias por acompañarnos como siempre. Gracias, Idania, un gusto siempre. Hasta pronto. Igualmente, hasta pronto, hasta el próximo.